Hare Krishna, bienvenidos todos, especialmente al profesor Ekakanta. Estamos en el espacio Aula Virtual Crecimiento y Ser y hoy, a día 10 de junio, vamos a tener la sesión 7 de aceptología, que nos la da el profesor Ekakanta Das. Bueno, el tema de hoy es acerca de desmontar los programas de sufrimiento innecesario. Entonces, pues aquí le cedo la palabra al profesor. Muchas Muchísimas gracias y gracias. adelante. Muy buen día, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por este espacio, gracias por estar acá. De verdad, para mí es un honor poder compartir. Y vamos a hacer un pequeño recuento de... Permítame ver si es este. No, este no es. Permíteme un momento. Necesito encontrar, es este. Se dejar de compartir pantalla. Espérate un momento. Yo miro acá de nuevo para hacer un recuento rápido de lo que hemos visto hasta este momento, ¿verdad? ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, la Sí. estamos viendo. Perfecto. Solo que está como pequeñita, ¿no? Así, o seré yo, a ver. No, bueno, no está como maximizada, pero se ve bien. ¿Se ve bien? Ok. ¿Cuál es el propósito de la experiencia humana? Entonces, antes de entrar a este tema, pues es conveniente que nosotros nos planteemos en el contexto de verificar. ¿Qué es lo que tenemos que verificar? Si los resultados internos son de felicidad, paz y armonía, entonces sabremos que esta información es verdadera. ¿Qué significa eso? Que si las vivencias externas en cuanto a relaciones, salud, recursos y adaptación al medio mejoran, verificaremos que esta es una información de sabiduría, que es lo que es tratado o qué es lo que estamos compartiendo. Herramientas que nos permitan llegar a algo que se llama comprensión y sabiduría. ¿Para qué? Es con el fin de que nosotros podamos alcanzar algo que vimos durante un módulo que fueron las leyes, ¿verdad? Las leyes que voy aquí a pasar a hacerlo rápidamente. Las leyes que nosotros estamos viendo. Cuando no cumplimos las leyes, nos trae sufrimiento, angustia, dolor, enfermedad. ¿Qué significa eso? Que vamos en contra de las leyes. ¿Qué leyes fue las que vimos? ¿Recuerdan? Vimos la ley de la naturaleza. Esta tiene 7 postulados, que si nosotros cumplimos uno o varios de estos postulados, pues nuestra vida va a fluir. También vemos el efecto contrario. ¿Qué pasa si nosotros no seguimos estos postulados? Pues vamos a experimentar o a vivenciar los efectos de violar la ley. Esto fue un módulo que vimos. Aquí estoy haciendo un repaso para poder comprender qué es la diferencia de estar en paz y tener paz. Muchos de nosotros, la gran mayoría, cometimos ese error que confundimos tener paz con estar en paz. Estar en paz significa, es muy fácil y es algo exógeno, es algo externo. ¿Qué significa eso? Para estar en paz, pues usted simplemente se aparta, se retira, se va a un bosque, a un lago, toma clases de meditación, se va a un lugar tranquilo, se desconecta, ¿no? De su función, de su misión, de su propósito, se desconecta, pero esto es artificial. ¿Por qué razón? Porque yo no sé si ustedes han experimentado, por ejemplo, ustedes se van a una casa de campo. Si la persona no tiene una paz mental, pues ese lugar no va a ser realmente paz para esta persona. Es como un océano. El océano, cuando hay una tormenta, sí, hay olas fuertes y picado. Sin embargo, internamente el mar está en paz. Entonces, el propósito de que nosotros conozcamos estas leyes, y la dejo ahí un poco como para que ustedes lo lean,
de los postulados lo recuerden, porque esta información ustedes ya la tienen. Entonces ustedes lo verifiquen, lo validen en sus procesos, en sus aprendizajes. Entonces la primera ley es la ley de la naturaleza, es Durga. Durga es la energía o la entidad viviente más eficiente que tiene Krishna. Ella es súper eficiente. Se explica que ni la brisna de un pasto se mueve sin la voluntad de Dios. Y Durga es muy obediente a Krishna. Entonces la naturaleza es completamente estricta. Se dice que la naturaleza es estricta, el ser humano es más o menos y Dios es compasivo. Después tenemos la segunda ley, la ley de la armonía, chicos. ¿Recuerdan? Entonces también tiene 7 postulados. Todo lo que se emite, acciona, reacciona y vuelve. Por lo general uno piensa en armonía, que todos piensan igual, que todos creen lo mismo, que todos viven en la misma frecuencia. Eso no es armonía. O sea, ese es el concepto popular. Hagan de cuenta una orquesta. Yo no sé si ustedes vieron una orquesta. Había un programa aquí que se llamaba Compre la Orquesta. Entonces habían varios instrumentos, ¿no? Y a usted le daban un dinero. Y el propósito era de que usted pagaba por que la orquesta tocara un instrumento. Y solo había un instrumento que tenía la melodía. Los demás tocaban la parte que le correspondía. Entonces, claro, la idea era que usted lograra encontrar el instrumento que tenía la armonía del título de la canción. Entonces, uno ahí podía comprender de que cuando el concursante compraba un instrumento que no tenía la armonía, pues uno no comprendía el por qué ese instrumento tocaba de esa manera. Sin embargo, cuando el concursante daba con el instrumento, yo me acuerdo del animador, le decía, le doy toda la orquesta, y toda la orquesta tocaba. Entonces el piano tocaba una cosa, la guitarra tocaba otra, la trompeta, y entonces ya uno le encontraba sentido a por qué hay tantos instrumentos en la orquesta. De igual manera, la vida significa eso. La vida significa que, por ejemplo, solo la comprensión evita la destrucción. Y en eso estamos hablando, la destrucción de una relación, la destrucción de un trabajo, la destrucción de la salud. Si yo llego a comprender que hay un alimento que me cae mal, pues yo simplemente lo evito, así sea prasad, ¿sí? Lo evito. ¿Por qué? Porque lo que es alimento para unos es veneno para otros. Y eso solo se hace con la comprensión. Así que la armonía tiene unos postulados. Si nosotros no seguimos esos postulados, pues van a venir los efectos, causa y efecto, ¿verdad? Por ejemplo, desconfianza, temor, distanciamiento, aislamiento. Eso ocurre mucho en el movimiento ISKCON, Hare Krishna, porque nosotros entramos al movimiento con unos conceptos aprendidos. Y eso es lo que nosotros proyectamos y eso es lo que nosotros esperamos ver en una comunidad espiritual. ¿Por qué? Porque es que se supone, uno dice, no, es que se supone que un maestro debe ser así, se supone que un presidente de templo debe ser así, es que se supone que un aspirante a devoto, a devota debe ser o debe comportarse así. Y pues la realidad es otra. Así es sencillo. ¿Por qué? Porque estamos en un colegio, estamos en un sistema pedagógico. Entonces, no todos van a estar al mismo nivel de comprensión. Y eso debemos aceptar. Y eso es lo que nosotros que comprendemos esta ley de armonía, vamos a comprender de que hay categorías. Eso lo explica muy bien Rupa Goswami. Está el Uttamadhikari, Madhyadmadhikari, Kanistadhikari. No todos son iguales, no todos tienen el nivel de comprensión a nivel físico y a nivel metafísico. Después viene la ley de la correspondencia. Esta ley a mí me costó muchísimo trabajo comprenderla. Entonces, cuando yo tengo una dificultad, cuando yo tengo un problema, pues lo primero que yo tengo que preguntarme es, ¿qué es lo que me está tratando de enseñar esto? ¿Qué es lo que yo necesito aprender de esta circunstancia? ¿Verdad? Comprender de que todo lo que yo estoy viviendo, sea adverso, sea de gloria o lo que sea, es generado por mí. No, la culpa no la tiene el presidente, la culpa no la tiene el portero, la culpa no la tiene el que me cerró en el auto. Hay una experiencia muy interesante que, por ejemplo, yo voy
estoy así, ¿no? Digamos que esto es una taza, ¿no? O bueno, esto es una botella. Y la destapo. Entonces, me tropiezo. ¡Pra! ¿Qué es lo que sale de esta botella? ¿Sí? Es lo que yo tengo dentro de la botella. Entonces, si yo tengo leche, pues obvio va a regarse leche. Si yo tengo café, se va a regar café. Si yo tengo té, se va a regar el té. Si yo tengo mate, se va a regar mate. Si yo tengo una bebida, por ejemplo, ahorita tengo agua con limón, eso es lo que se va a regar. Entonces, cuando la vida te presiona, chicos, cuando la vida te presiona, ¿qué es lo que sale de ti? El 29, ¿no? El ¿Te está 29 y 30. saliendo odio, ira, rencor, resentimiento? ¿O te está saliendo amor, comprensión, bondad, respeto, valoración, confianza? Entonces, lo que yo le ponga a mi cerebro y lo que yo trabaje es lo que va a salir de mí en situaciones y yo me hago correspondiente. Me hago correspondiente. Por ejemplo, esto, hoy, solo sucede lo que tiene que suceder. Fue lo que sucedió. No le busque más, independiente de lo que haya pasado. Sucedió porque tenía que suceder. Entonces, si yo comprendo esto, pues no me enchuquizo, ya simplemente lo acepto y dejo que la vida fluya y continúe. Y comprendo, me hago correspondiente a esto. Entonces, solo damos o tenemos lo necesario. Entonces, ¿qué pasa si yo no cumplo estos postulados? Pues me voy a ver, o sea, me hago correspondiente a los efectos de violar la ley, ¿verdad? Entonces, dificultad para tener éxito en lo que se hace, disputas desgastantes contra las circunstancias de la vida. Bueno, eso está allí, lo dejo allí como para que ustedes le hagan captura. La siguiente ley, chicos, es la ley de la evolución. ¿Se acuerdan? Entonces, la ley de la evolución nada tiene que ver con la ley que nos quieren mostrar los científicos o pseudocientíficos, ¿verdad? Entonces, cuando yo comencé a dar estos talleres, los devotos comprendían y no comprendían. Por ejemplo, que solo la experiencia permite comprender la verdad. Eso lo explica Krishna hace 5.000 años en el Bhagavad Gita. Gyanam Vigyanan. Yo puedo tener conocimiento teórico, yo puedo tener conocimiento que leo, que repito de memoria mantras, sutras, Upanishad, pero si no tengo la experiencia, eso es letra muerta, chicos. Entonces, Prabhupada lo tenía clarísimo. Él nunca privó que sus discípulos no vivieran la experiencia. Hay un pasatiempo ahí en el diario de Harisauri que todos querían estar al lado de Prabhupada, ¿no? Todos. Y entonces Prabhupada viajaba y muchos viajaban con Prabhupada. Entonces siempre se le acercaban personas y Prabhupada, yo quiero apoyar a su misión, tengo una casa. Y Prabhupada lo primero que hacía era mirar quiénes estaban alrededor de él y tú, se van para allá y todo. ¡Ah! O sea, les daba responsabilidad, les decían, vayan y vivan la experiencia. Ustedes me quieren apoyar en mi misión, usted y usted se van para allá. Entonces, muchos a veces entonces comenzaron uy, con Prabhupada, ¿qué hacemos? Porque yo quiero estar físicamente con Prabhupada, no recibiendo la instrucción de Prabhupada. ¿Se acuerdan que hay dos formas de relacionarse con el maestro? A través de la forma física y a través de la instrucción. Prabhupada siempre nos enfatizó que debemos apegarnos al guru, al maestro, en su instrucción. Esa es la forma de seguir al guru, esa es la forma de seguir a los acharyas. Porque el maestro va a estar temporalmente, sus instrucciones pueden permanecer en el tiempo. Entonces, estos postulados nos hablan de una realidad, solo es el resultado de uno mismo. ¿Qué significa eso? Solo nos enfrentamos a las situaciones que no hemos comprendido. Entonces, si yo no comprendo de que hubo o cualquier persona puede cometer un error, que cualquier persona se puede equivocar, pues yo me enfrasco en una disputa y en una controversia, ¿no? Yo puedo comprender que hay personas que pueden cometer un error y bienvenido el error. Entonces, de esa manera, soy comprensivo. Entonces, ¿qué pasa si no cumplo esta ley? Pues malestares sociales, rebeldía, anarquía, autodestrucción, eso pasa mucho. Hay personas que cuando las cosas no salen como esa persona exige o cree, eso pasa mucho en los hijos, que los padres los consienten mucho, entonces ellos empiezan a tener comportamientos de autodestructivos. O algunos pasan al otro lado, que se vuelven los superhéroes, las superheroínas. Es muy curioso, ¿no? Porque
Uno dice, o sea, son niños que están muy bien, muchachos que están muy bien y quieren salvar al drogadicto, quieren salvar al alcohólico, quieren salvar al ladrón. Y, oiga, no, es que no lo comprenden, no, es que él no ha sido aceptado. Entonces, se ponen en el rol y el papel del Supergirl, ¿no? De la super niña, el superhéroe, Superman. Y no reconocen y no aceptan que todo superhéroe tiene su kriptonita, tiene su debilidad, y que estas personas a veces manipulan a estas personas que son nobles de corazón y las arrastran a esa vida. Entonces, chicos, la experiencia es clave para vivirla. O sea, uno ama a estas personas, las respeta, las honra, las valora. Sin embargo, hay experiencias que deben vivir, ¿verdad? Seguimos. Entonces, cuando ustedes respetan estas leyes, cuando nosotros respetamos estas leyes, empezamos a manejar lo que estamos queriendo llegar al punto o al día de hoy, que es a desarrollar las 3 virtudes. ¿Se acuerdan? Entonces nosotros vinimos a desarrollar la felicidad, la paz interior y el amor, ¿verdad? El amor es el servicio a los demás. Entonces, chicos, ¿en dónde debemos desarrollar esas virtudes? ¿Se acuerdan? La felicidad. ¿Qué es felicidad? Cero sufrimiento, 100% comprensión, 100% de autovalorización. ¿En dónde se estudia? ¿En dónde uno se capacita esto? En la aceptación. ¿En dónde se desarrolla esto? En mi función. Si yo no soy feliz en lo que hago, si yo no soy feliz en mi función, vaya buscándose otra carrera. O sea, váyase buscándose otro trabajo, ¿va? Porque usted tiene que ser feliz en lo que hace, ¿verdad? Por eso funcionaba el Varna Ashram Dharma. Por eso la ideología con la realidad se estrellan, porque Krishna dejó un sistema administrativo perfecto, donde la clase obrera es feliz haciendo su función. La clase empresarial o emprendedora o productiva es feliz haciendo productiva. La clase administrativa es feliz administrando o siendo militar o siendo, sí, ejecutivo. Y la clase brahmínica o la clase intelectual o los que son pensadores son felices haciendo su función, ¿verdad? La paz. ¿Qué es la característica de la paz? Cero conflicto, cero reactividad. Ojo con eso. Yo a veces la vida me pone pruebas y ¡tin! Yo me vuelvo reactivo. La idea es que nosotros seamos anticipativos, destruir o no alimentar ese animal que tenemos, ¿no? Ese reptiliano que tenemos nosotros en ser reactivos. Cuando alguien te agrede, te ofende, te insulta, pues usted si está en paz, pues maestro, o sea, el problema es de él, no es mío. Pues si yo no tengo paz, uy, me vuelvo reactivo. Entonces, ¿qué pasa? Hay enfrentamientos y se pierde el respeto. Entonces, las características de alguien que tiene paz, pues 100% respetuoso, cero enfrentamientos, cero reactividad, cero conflictos. ¿Qué hace esta persona? Asume con sabiduría. ¿Dónde se desarrolla esto? En el destino. Más adelante ya vimos qué es el destino, ya vimos qué es la función. Ahorita lo vamos a profundizar un poquito más. El amor. 100% de capacidad de servicio, cero resistencia, cero miedo, 100% adaptación, 100% compromiso. Y se supone que el Vaishnavismo debe comprender este concepto. El amor es incondicional. Uno no debe poner condiciones. ¿Y en dónde se desarrolla? En la misión. Entonces recuerden, muchos Vaishnavas no tienen claro función, destino, misión. No tienen claro, confunden la función con la misión. ¿Qué significa eso? Pues que eso va a empezar a tener problemas en sus áreas de la vida, en sus áreas de relaciones, en sus áreas de economía, en su área de salud. ¿Por qué? Porque colocan los en casillas diferentes, ¿verdad? Entonces ahí es cuando están rompiendo las leyes que acabamos de ver. Entonces, chicos, aprender a ser felices, eso ya lo vimos, ¿verdad? ¿Cómo se aprende a ser felices? Pues es simplemente ahí hay unas tareas, ¿no? Para hacer. Hay que afrontar todo lo que se crea con lo que le arrebata a uno la felicidad. Uno debe valorar sus espacios, sus tiempos, no permitir que vengan los ladrones a quitarle su paz interior, a quitarle su felicidad.
La felicidad no es nada externo, es la comprensión mental y determinada, ¿verdad? Entonces, hay que aprender a tener paz, que es lo que vamos a ver en este módulo. Esto no es intrínseco, esto no significa que yo me siento a meditar y, o sea, automática. No, esto es un trabajo. La paz interior, la paz es un trabajo que se desarrolla primero con información, con un entrenamiento. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo pierda mi paz, hagan de cuenta que yo pongo mi máquina a trabajar al 100% de manera permanente. ¿Qué significa eso? Que va a desgastar y va a agotar la energía vital. Y a nosotros nos dieron una energía vital. Y si usted la desgasta, o sea, imagínese, un momento de ira, un momento de rabia, un momento de frustración, un momento, es como usted le dieron este tiempo de vida, de energía vital. Un momento de ira, ¡sic!, que le empieza a cortar a usted su durabilidad de vida. Entonces, esto tenemos que comprenderlo. Entonces, cuando yo pierdo mi paz, pues ¿a qué me estoy resintiendo? ¿Qué quiero cambiar? ¿A quién estoy culpando, verdad? Y aprender a amar al prójimo. Bueno, eso son funciones, son tareas que uno debe comprender eso. Cuando yo comprendí este concepto de ser inofendible, cuando yo entro a los templos ahora, es sorprendente que todo el tiempo es, no, eso es una ofensa, una ofensa, una ofensa, una ofensa. Parece que estuviéramos, ¿no? Sacando la tesis de ser ofendibles. Y la idea del amor es que usted es inofendible, invulnerable, imperturbable. Como yo les comenté, ese concepto fue lo que me atrajo a mí de Srila Prabhupada, porque el 97% de las personas son así, se irritan con cualquier cosa, se molestan con todo. Yo decía, tiene que haber otra clase de personas. Y no hay nada como un maestro que es inofendible, que es imperturbable. ¿Dónde usted encuentra una persona como esas? Eso no es fácil, eso no es sencillo encontrarse. Eso es y eso lo dice Krishna en el Bhagavad Gita. Es muy difícil encontrar una persona que haya alcanzado la etapa de amor y la etapa de autorrealización. Entonces, chicos, ¿dónde se desarrollan estas virtudes? Eso ya lo hablamos. Relaciones en los recursos o en la economía, en la salud y en la adaptación al medio ambiente. Entonces, ya vimos el propósito también. ¿Se acuerdan? Que existe un propósito de amor que nos trajo al mundo de la materia, con el objetivo perfecto de aprender dos cosas: a ser feliz por uno mismo. ¿Qué significa eso? Que yo no debo colocar mi felicidad en manos de nadie. Yo no sé si les conté eso. Yo estaba en Mayapur con Jayapataka Swami. Jayapataka Swami es, en esa época, sigue siendo un superstar, ¿no? O sea, es una luminaria que todo el mundo llega allá, ¿no? Esos son cientos de personas rodeando a Jayapataka Swami. Y llegó un momento en que estábamos los dos, ¿no? Y él me dice, nunca pongas tu felicidad en manos de nadie. O sea, así como hablando entre los dos, y otra vez se entregó a la multitud, ¿no? Entonces, fíjese que todos los maestros dicen lo mismo. Los maestros dicen, nunca pongas tu felicidad en manos de nadie. Amar al prójimo como a uno mismo es de respetar los derechos de todos los seres del universo. Entonces, todo esto es una ciencia. El destino, chicos, ¿qué es el destino? Es lo que venimos a aprender del mundo de la materia, aprender a manejar las 7 herramientas de amor. ¿Se acuerdan las 7 herramientas de amor? Respetar, valorar, responsabilidad. Bueno, eso es lo que vamos a trabajar nosotros, eso es con lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, después viene la misión. ¿Qué es la misión? Consiste en aquello que podemos enseñar en el mundo de la materia, en el mundo material. La misión hay que disfrutarla intensamente, ya sea parte de la propia función o no. Ojo con eso, muchos Vaishnavas confundimos la misión con la función. Por ejemplo, mi esposa a veces se molesta porque aún ya aprendí a programarla. Yo le digo, tal día tengo una conferencia, yo no recibo recursos económicos cuando le doy clases a los Vaishnavas, porque es algo que yo hago. Lo hago como un sacrificio, lo hago como un deber. Pero a veces sí doy talleres y sí recibo una compensación económica cuando doy mis talleres a empresas o a universidades o a colegios. Pero a los devotos no. Entonces, ella a veces como que, entonces al comienzo chocábamos.
porque ella tenía programado otras cosas y yo debía acompañarla. Entonces, no, pero yo tengo una clase con los devotos, entonces, otra vez sus devotos. Entonces, hay que aprender a comunicar, hay que aprender a hablar eso. Entonces, la misión, uno debe tener una misión en la vida. Entonces, seguimos con la función. Es lo que cada cual hace para ganarse el sustento. Es decir, yo presto un servicio y por ese servicio tengo una compensación. Antiguamente, pues usted lo compensaban con vivienda, con alimento. Hoy día, esa compensación se puede decir que es una compensación económica. Entonces, en mi función, yo debo poner todo el entusiasmo, alegría y amor posibles en lo que se hace, aunque no sea parte de la misión. Hay muchos ejemplos donde los Vaishnavas tenemos que hacer actividades o funciones para ganar nuestro sustento que posiblemente no sea parte de mi misión, pero pues uno lo cumple y uno hace lo mejor que puede. ¿Se acuerdan también que vimos la intención? Es lo que queremos para nosotros mismos o para los demás. La intención se ha de orientar de forma tal que no interfiera con los destinos de los demás ni trate de evadir el destino propio. Ojo con eso porque hay muchos devotos que cometen ese error, que tienen una función, que tienen, o sea, un deber. Eso pasó al comienzo del movimiento, que eran casados y por ir a la misión descuidaban su familia, descuidaban a sus hijos. Esto no lo recomendamos, ya con años de experiencia, ya con años sí, de experiencia, eso no funciona. Usted puede tener la mejor intención y que sí, no, pero usted tiene un deber. Y, o sea, usted no puede renunciar a su familia, usted no puede renunciar a sus compromisos adquiridos por ir con la intención de, es que voy a ayudar a una causa superior. Primero tiene que resolver sus asuntos, sus compromisos adquiridos. Cuando nosotros éramos solteros, eso lo podíamos hacer. Yo no tenía compromiso con nadie, yo renuncié a todo, entonces no tenía compromiso. Pero yo vi que muchas personas cometieron ese gran error. Entonces los hijos no fueron educados, no fueron formados ni material ni espiritualmente. O sea que el resultado fue muy frustrante para varias generaciones de personas. Entonces, ojo con la intención. Pero Krishna siempre valora y quiere mucho acerca de la intención. Entonces nosotros vimos un capítulo de cómo ver la paz interior, ¿verdad? Y lo que les estaba hablando hoy, la diferencia entre estar en paz y tener en paz. Estar en paz se puede comparar con el mar cuando está en calma, pero si viene una tormenta se agita y se forma un gran oleaje. Sin embargo, en el fondo del mar aún se mantiene la calma. Esto sería tener paz, no alterarse ni reaccionar ante un evento externo, sino ser capaz de mantener la calma y la serenidad. Para estar en paz, es suficiente con aislarse, practicar la meditación, visitar un jardín botánico, ¿verdad? Sin embargo, esta paz es transitoria, mientras que tener paz es un estado permanente de paz invulnerable, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, chicos, voy a compartirles hoy el módulo ya que vamos a ver en materia. Permítanme un momento. Vuelvo. Uy, ahora yo qué hice. Zoom. Entonces vamos a compartir pantalla. Y entramos en materia del día de hoy. ¿Qué tal les pareció el resumen? ¿Los ubica un poquito? ¿Les ayuda a comprender? Entonces, nos vamos con la invulnerabilidad de la paz. Bueno, permítanme un momento, me actualizo yo acá para estar en simultáneo. Esto ya lo debí. Bueno, ¿preguntas hasta el momento? ¿No? ¿No tienen preguntas, comentarios? Bien, a lo largo de la historia nosotros estamos viendo esto. Hay que hacer la paz o hay que hacer lo que se decida hacer, pero siempre en paz, chicos. El amor y la paz son una acción consciente, no es inacción.
Es mejor enfocarse en las soluciones, no en los problemas. Las soluciones traen paz a la mente mientras los problemas generan angustia. Si damos fuerza a los problemas, los potenciamos, los volvemos un drama y los convertimos en algo inmanejable. No existen los problemas, solo oportunidades, chicos. Así que son solo oportunidades de aprendizaje. El agradecimiento y la valoración son dos magníficas herramientas para la valoración del sufrimiento. Entonces, nosotros vamos a ver que la paz es un resultado de la integración de extremos en conflicto y no de la eliminación de algunos de ellos. Por lo general, a veces nosotros nos encontramos muy, ¿cómo se llama eso? Agobiados, azarados, acorralados por circunstancias, ¿verdad? En el trabajo, en lo laboral, a veces uno no da más, ¿verdad? Uno no quiere más. O sea, se siente uno presionado. Y uno piensa que con acabar una empresa o con dejar de hacer la función o con retirarse, con viajar, uno va a eliminar los conflictos, que uno va a eliminar o los conflictos van a desaparecer. Como colocamos el ejemplo de estar en paz y tener en paz, esto es solo temporal. Cuando usted no comprende y cuando usted no resuelve, lo único que está haciendo es posponiendo, porque es una tarea, un quiz. Es como el examen que le está pidiendo los maestros de vida para que usted lo resuelva y pueda pasar al siguiente nivel, ¿verdad? Entonces, la paz, como el amor y todos los principios que son una esencia universal, requieren de una profunda comprensión interior de cada individuo, nacida de su propia experiencia en la búsqueda de la verdad, para que la persona realmente tenga los recursos internos que le permiten hacer una perfecta aplicación de los principios de amor. Cuando estamos hablando de amor, es emplear las herramientas de amor, valorar, respetar, asumir, ser comprometidos con esto. O sea, que nos permita a nosotros comprender que todo esto funciona por unas leyes. Es decir, esto aquí no hay casualidad, aquí no hay suerte. Esto está matemáticamente estudiado, todo resultado, eso está matemáticamente estudiado por los maestros de vida. No es que yo tuve suerte, no es que yo tuve ese decir que no, es que yo estuve en el momento adecuado, con la persona adecuada, en el tiempo adecuado. Eso no es casualidad, eso es todo un trabajo interno que la persona hace para poder empezar a superar esto. Entonces, chicos, en la vida nosotros vamos a tener o a encontrar la paz cuando empecemos a ver las dificultades como oportunidades. Oportunidades para aprender. Si lo consideramos así, ya no habrá problema. Tan pronto como llega un pensamiento negativo a su mente, lo cambie. O sea, esto estamos hablando de que los problemas, si nosotros no lo vemos como una oportunidad de cambio, de transformar, de modificar mi sistema de creencias o programas que se han instalado en la niñez, en la juventud, ya la mayoría ahorita somos mayores, entonces ya son programas que son obsoletos, son programas que nos están bloqueando a nosotros y necesitamos desmontarlos y actualizarlo con nueva información. O sea, estos son programas que los padres, los abuelos, la cultura, la religión nos instalaron, que nos dijeron que el comportamiento debe ser así. O por ejemplo, cuando nosotros entramos al movimiento Hare Krishna, hay una etapa en que usted es neófito, hay una etapa en que usted pasa del nivel de neófito a ser intermedio y después pasa a ser avanzado. Entonces, cuando los devotos no actualizan sus datos, hagan de cuenta que ustedes ya salieron de la primaria y ustedes vuelven
y encuentran al mismo maestro dando las mismas lecciones para los mismos estudiantes. Es decir, las vocales, las sumas, que sumar, dividir, restar, dividir, ¿no? Le empiezan usted dice como que esto yo ya lo viví, o sea, y usted necesita o usted está hambriento de tener información que le permita a usted resolver las situaciones de su vida actual, ¿verdad? Entonces, muchos Vaishnavas estamos cometiendo ese grave error, que no actualizamos nuestros datos. Repetimos y repetimos la misma información. Y esto hace que las personas a veces no vean lo valioso de la información que tiene el Bhagavad Gita o el Srimad Bhagavatam o el Chaitanya Charitamrita. Prabhupada en sí lo explicaba de esa manera. Él decía que sus libros pequeños era como la primaria. El bachillerato era el Bhagavad Gita, que usted estudiara el Bhagavad Gita. La universidad era el Srimad Bhagavatam. Usted estudiaba el Srimad Bhagavatam y era como la universidad. Y su maestría, su PhD, era el Chaitanya Charitamrita, que es como la parte más madura acerca de la práctica espiritual. Entonces, nuestro propósito es comprender que nosotros nos hacemos correspondientes a vivir ciertas situaciones. Entonces, mi paz es el resultado de no enfrentar situaciones que te confrontan. Simplemente cuando viene una adversidad, cuando viene una persona a cuestionarme, a medirme, porque prácticamente es como eso, ¿no? A medir, véanlo eso, como un maestro. Yo en estos días pasó eso. Yo estaba conduciendo el auto y no había cantado mis yapas y vino la modalidad de la pasión y ¡boom! Me disparó, me ganó. Entonces, mi esposa me dijo, ¿qué hubo, canta? ¿Qué pasó? O sea, perdí mi paz interior, me enchuquicé. Entonces yo, wow, esa persona fue más fuerte y más potente que mi estado interior. Entonces, si yo no tengo esa información, ese conflicto pudo haber escalado, que es lo que ustedes ven a diario, cuando sale un conductor de un vehículo y sale un conductor de otro vehículo. Por eso las mujeres nos dicen a nosotros, es que usted es todo paz y amor, pero cuando usted se sienta en el auto, usted se transforma, ¿no? Y uno se vuelve en una bestia, en un animal salvaje, se vuelve uno reactivo. Entonces, fíjese que hay un montón de situaciones o hay un montón. Por ejemplo, en la comunidad Vaishnava, eso son constantes pruebas, pruebas y pruebas y pruebas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Por ejemplo, a mí cuando viene Mercurio retrógrado, él siempre me quema 1 o 2 equipos. ¿Por qué? Yo no tengo ni idea. Pero él siempre me vuela mínimo un computador de la oficina. Y eso que yo le pongo unos estabilizadores y le pongo unas cosas, pero vienen unos picos de corriente y ¡boom! Me los vuela. O sea, me toca llamar a un ingeniero. El último ahorita que pasó en el mes de mayo, me voló 2 computadores. Me voló 2 torres, quedamos sin internet, no podíamos pagar facturas. O sea, y eso entonces hagan de cuenta que esas son cuando uno se pone a enfrentar circunstancias que son mayores a uno. No las enfrente, simplemente uno debe comprender que esa frecuencia es mayor que la mía. Entonces yo lo que debo hacer es buscar una estabilidad. ¿Para qué? Para que no me vuele mis circuitos, para que no me vuele mis programas y empiece a perder mi paz interior. Entonces, todo esto viene con algo que se acuerda que yo les he venido repitiendo a ustedes. Pensamiento, estado, emoción. Pensamiento, estado, emoción. Si yo automáticamente cambio mi pensamiento, voy a cambiar mi estado y voy a cambiar mi emoción. Entonces, es así de simple. Algo que me viene a quitar, algo que me viene a mí a perturbar, algo que simplemente lo desconecto y me conecto a un pensamiento que me traiga paz, a un pensamiento que me mejore, porque si no me engancho, y en el momento en que yo me engancho, ¿cómo lo puedo hacer? Haciendo afirmaciones. ¿Qué afirmaciones? Yo sé que a muchos Vaishnavas no les gusta eso porque lo identifican con el yo y el mío, pero no, esto es lo que estamos hablando de desmontar programas. Entonces yo debo empezar a colocar programas que me traigan paz, como cuál, yo soy el dueño de mis pensamientos. Entonces yo
lo digo, lo pronuncio. ¿Por qué? Porque el cerebro, chicos, consciente e inconsciente, él no valora la información. Es como cuando usted, es energía, todo es energía. Entonces, en la cocina, ustedes van a encontrar que el horno eléctrico o un microondas funciona con energía y la nevera o los refrigeradores también funcionan con energía. Entonces, uno refrigera o sí, refrigera alimentos, los conserva y otros los cocina. Pero ninguno de los dos instrumentos le dice a usted, hey, mire, usted está colocando alimento en ignorancia. Hey, mire, usted, no. Usted el alimento que ponga, lo cocina, sea bondad, pasión o ignorancia. Esa no es la función de esos instrumentos. Lo mismo ocurre con el cerebro. El cerebro, por ejemplo, es como lo que yo estoy proyectando acá. No es función de este proyector valorar si la información que yo les estoy compartiendo a ustedes les agrega valor o simplemente es una estupidez. Eso no es la función de él. Él lo único que hace es proyectar lo que yo quiero lo que yo le puse allí. Entonces lo mismo ocurre conmigo. Entonces, frases que me van a ayudar a mí a tener una mente iluminada. Repetir, yo soy el dueño de mis pensamientos. Yo soy el dueño de mis decisiones. Yo soy el dueño de mi paz. Yo soy el dueño de todo lo que hago. Yo soy el dueño de amor y respetar a todos los demás. Con esas frases, chicos, yo puedo empezar a tomar control de mi vida. En ese estado espiritual nosotros somos totalmente independientes. ¿Qué significa independientes? Que yo no coloco la toma de mis decisiones en manos de alguien, ¿no? Yo asumo el compromiso. Yo tomé una decisión. Por ejemplo, cuando yo tomé la decisión de salir del templo, fue brutalmente fuerte para mí. O sea, me tuve que encontrar con una realidad. Pues yo no culpé a nadie. Fue una decisión que yo tomé y asumí las consecuencias de eso. Lo mismo cuando yo decidí entregarme al templo. O sea, renuncié a mi familia y mi familia no entendía eso, porque yo me metí de cabeza ya. Entonces ellos, pero, o sea, ¿cómo así? Usted tiene una empresa que no hay que... No, nada, yo decidí eso. Entonces, yo no culpo a nadie, yo tomo las decisiones. La idea de esto, chicos, es que ustedes traten de llegar a ser maestros. Ese es el propósito del movimiento. Maestro, maestra, esto, o sea, los maestros ya llegaron a su destino, que es ser maestros. Nosotros no podemos seguir quedándonos todo el tiempo sí, nosotros todo el tiempo vamos a estar aprendiendo, somos estudiantes, pero la idea es que ustedes se vuelvan maestros de vida, que ustedes logren ser referentes de personas que, así ustedes no lo crean, desde la oscuridad los están viendo como ustedes iluminan el sendero de otras personas. Créanselo. Y ahorita estaba escuchando una conferencia de un pastor que es muy influyente y el hombre así con lágrimas decía eso. Nos ponía un ejemplo de cómo en el 11 de septiembre unos bomberos, ¿no? El atentado a las Torres Gemelas. Entonces, el jefe de los bomberos, después de horas de trabajo, decide abandonar la búsqueda de personas. Pero habían allí dos bomberos que eran íntimos amigos. Entonces, uno estaba vivo y el otro estaba ya adentro. Entonces, el jefe le dice, ya, paremos la búsqueda. Sin embargo, el bombero fue, no obedeció al jefe de bomberos, fue y buscó y volvía con el cadáver de su amigo. Digo, te dije, viste lo que te dije, está muerto. Digo, no, señor, discúlpeme. Él, cuando yo lo encontré, estaba vivo. Y es muy interesante porque le dijo, yo sabía que venías por mí. Entonces lo mismo ocurre con la relación del maestro y el discípulo. El discípulo a veces se confunde, se pierde, empieza a tener otras funciones u otras actividades. Sin embargo, la función del maestro es eso, ser un referente, ser una persona que de una u otra manera uno tiene la confianza
de que esta persona me va a ayudar en el momento en que yo lo necesito y yo lo requiero. Entonces, de ahí la importancia de que ustedes se vuelvan invulnerables a toda situación. Y esto es un trabajo interno, chicos. Esto es un trabajo así como cuando yo quiero ejercitar mi cuerpo, o sea, para tener más frecuencia cardíaca, para tener mayor resistencia. Yo no lo hago de la noche a la mañana. Eso es una disciplina que yo hago cada 5 minutos, después cada 10 minutos, cada 20 minutos. Entonces, lo mismo nosotros hacemos con el cerebro. El cerebro hay que trabajarlo llevándole información que lo permita llevar sabiduría, porque con la sabiduría nosotros tenemos paz y empezamos a desarrollar el amor. ¿Qué más les tengo yo que compartir a ustedes? Espérame un momento porque sí hay mucha información, pero no quiero abusar de su tiempo. Entonces, cuando nosotros empezamos a perder la paz interior, se llegan a generar unos altísimos niveles de sufrimiento, chicos. Usted sufre. O sea, usted sabe, o sea, es que esa es la naturaleza. Usted está positivo o está negativo. Es así de simple. Entonces, ustedes ya han sufrido un montón, o sea, por cosas que tomaron decisiones por lo que haya sido, o se apegaron a lealtades subconscientes de ancestros, de antepasados, y esto lo llevó a un punto que se llama el punto de saturación. Entonces, llegando a ese punto de saturación es cuando la persona dice, bueno, yo ya no quiero más de esto, yo no quiero más conflictos, yo no quiero más peleas, tenemos que hacer un acuerdo, tenemos que hacer aquí algo, porque esto está insostenible. Entonces, a partir de ese punto de saturación comienza el proceso de liberación, chicos. Entonces, el individuo empieza a buscar nueva información y pasa a un estado que se llama maduración. Por eso, mientras una persona esté buscando por sí misma nueva información, resulta contraproducente tratar de obligarla, porque no es el momento para ella. Es decir, esa persona le falta sufrir más para llegar a pasar al siguiente nivel. La búsqueda de nueva información nos llega a un proceso de apertura mental y de la situación de la información anterior por otra nueva, que nos da mayor sabiduría, y en ese momento es cuando se ha llegado a lo que llamamos comprensión. Cuando yo estaba haciendo el Bhakti Vaibhava, había un devoto que memorizaba muchísimo. Uy, tenía una memoria prodigiosa, pero chocaba con la realidad, o sea, chocaba con la situación. Y es lo que nosotros nos encontramos que se llama el conflicto del ego. ¿Por qué? Porque él, en lugar de desmontar el ego, lo estaba nutriendo, lo estaba alimentando. Entonces, cuando uno se encuentra con esas personas que tienen demasiado ego, pues a ellos les cuesta mucho trabajo aceptar, sobre todo aceptar que se equivocan o aceptar que están tomando decisiones erráticas que les está costando su paz interior. Entonces, cuando yo empiezo a tomar información que me agrega valor y la comprendo, me permite ser más eficiente y eficiente en las áreas que estamos hablando. Puedo tener mejores relaciones, puedo tener los recursos, me van a llegar sin bloqueos, tengo mejor salud, puedo adaptarme de manera sencilla y sin. Entonces, todo esto también radica, chicos, en la manera en que nosotros nos comunicamos. Esto viene de una sucesión discipular. Viene sí, los maestros de todas maneras nos vienen dando sus diferentes maneras y ellos adaptan la enseñanza. Los discípulos tienen la función de enseñar a los aspirantes a discípulos. Los aspirantes a discípulos pueden enseñar a aquellos que ya estén lo suficientemente saturados de la agresión, pero que en su confusión aún no logran encontrar el camino.
que los puede llevar a la paz. Los violentos aún no están saturados de la agresión. ¿Por qué? Porque ese ha sido una manera de ellos comunicarse de manera agresiva, de manera violenta. Y bueno, nosotros aquí tenemos experiencia de eso. Entonces ellos, al ser violentos, al utilizar la violencia, logran sus objetivos, logran sus metas, ¿verdad? Y por eso creen que pueden imponer la razón a la fuerza. Y es lo que está pasando, por ejemplo, ahorita aquí en el territorio, donde las personas pues toman las vías de hecho, atentados, agresiones, para imponerse a la fuerza. Es necesario respetar la experiencia de los violentos, sin embargo, es importante establecer límites y parámetros dentro de los cuales se desarrolla cada experiencia, de acuerdo con las correspondientes. Esto es clave, muchachos, es bastante clave de cómo nosotros podemos empezar a desarrollar esto. Esto es exactamente lo que los maestros de ley tienen establecido para planetas como el nuestro, por lo cual aún no podemos establecer relaciones pacíficas con otras civilizaciones. También dentro del mismo planeta existen ciertas áreas donde las diferentes experiencias de evolución se dan en espacios muy cercanos, pero claramente delimitados por zonas de mayor o menor violencia, peligrosidad, conflicto, seguridad o convivencia pacífica. Todo esto tiene que ver con el modo en que se comunican las personas. Y todo esto empieza controlando nuestros pensamientos. Todo esto empieza con lo que nosotros le empezamos a dar a comprender o a interpretar lo que está ocurriendo. Por ejemplo, las circunstancias no nos incomodan, cada quien decide o no incomodarse con ellas. En ocasiones se oye decir, ¿cómo vamos a estar tranquilos con este gobierno, con esta juventud alocada, con esta violencia, con este tráfico? Tenemos una larga lista de responsables a los que culpar de nuestra alteración mental. Sin embargo, resulta que esta es propia de cada quien y no hay por qué buscar los culpables afuera, chicos. Si nosotros queremos hacernos correspondientes a civilizaciones evolucionadas, es simplemente que nosotros debemos empezar a tener control sobre nuestros pensamientos, empezar a educar cómo nosotros mismos nos volvemos pacíficos. Porque la paz no es externa, no es exógena, es endógena. La paz es algo individual, esto no es colectivo. El que tiene paz interior encontrará paz a su alrededor. Sin embargo, aquel que no tiene paz en su corazón no podrá lograr tener paz en ninguna parte. Muchas personas buscan la paz, utilizan diferentes métodos de aislamientos, de las situaciones conflictivas. Y sí, para eso construimos casas fuera de la ciudad, o sea, en la periferia, en los lugares más alejados. Y la experiencia es esa, que si yo no tengo paz mental, esos lugares simplemente a mí no me van a dar la paz que me da, por ejemplo, la meditación o la relajación, no sé. Ustedes deciden con esto que pasó acá. Entonces, es necesario que nosotros empecemos a tener prácticas, ejercicios, para que nos den, por lo menos físicamente, porque como hablamos al inicio del taller, nosotros por naturaleza somos Sakshidananda. Ananda significa bienaventuranza. Sak de permanente. Shit tenemos la sabiduría. ¿Qué es lo que ocurrió? Que nos cubrimos. Somos cubiertos por los estados de la naturaleza material, por los conceptos aprendidos. Entonces hay varias categorías o varios ejercicios que nos permiten a que en lugar de que esa energía se estanque, empiece a fluir. Nos permitan a nosotros generar una energía vital en la cual nosotros, en lugar de que las circunstancias externas nos debiliten, nos agoten, nosotros podamos empezar a revitalizar nuestra energía vital. Y esto es con un entrenamiento.
Por ejemplo, Prabhupada nos dio un entrenamiento práctico, que es meditar en la mañana, o sea, en las primeras horas de la mañana uno se recarga. ¿Para qué? Para poder lidiar durante todo el día con todos los compromisos, con todos los retos, con todos los desafíos. Yo cuando hablo con devotos mayores, a veces yo en mi ignorancia veo problemas y ellos, no, esto es una gran oportunidad. Y yo, wow, este sí aprendió la lección. Entonces ellos lo ven así, ¿verdad? O sea, uno en su condicionamiento ve un problema y dice, no, esto es una gran oportunidad. Yo hablaba con Guru Prasad Swami a veces y decía, bueno, esto es una gran oportunidad que tenemos para superar conflictos y nosotros debemos comprender que mi armonía solo depende de mí. Ahí yo comprendí cómo Bhaktisiddhanta Saraswati, Bhaktivinoda Thakur, todas estas personas nacieron en medio de ciudades caóticas, aparentemente, y eran personas que tenían una paz interior brutal. Entonces, mi felicidad es una virtud que solamente desarrollo yo y no depende de nadie más, chicos, de nada externo. Así que prácticamente el taller de hoy tiene que ver con que la paz no se logra o no esperen. En estos días hablábamos con mi esposa de eso, de tomar unas decisiones que yo le decía, mira, tú no ves una muralla o tú no ves un edificio que se construyó de la noche a la mañana o tú no escalas una montaña de un solo impulso. Tú tuviste que entrenarte varios días. Por ejemplo, tú tenías que subir esta montaña y el primer día o la primera semana llegaste hasta acá. La segunda semana continuaste y subiste un poquito. Por ahí al mes subiste hasta acá. Después de 6 meses llegas por acá. Y todos los meses subes y llegas hasta ahí. Después por ahí al octavo mes llegas, subes y llegas hasta acá. Por ahí al año tú tienes la resistencia física, mental, o sea, de poder subir en un solo envión, pero ya después de un entrenamiento. Entonces, de igual manera, los conflictos no van a desaparecer, los problemas no van a desaparecer. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema pedagógico, chicos. Estamos en un sistema donde nosotros vinimos aquí a aprender. ¿Aprender qué? A evolucionar. Entonces, yo voy a parar aquí. No sé si ustedes tengan preguntas, comentarios, a pesar de todas las vicisitudes y problemas. Por ejemplo, lo que estaba hablando con Nitiangi en estos días, hay 3 errores. 3 errores que nosotros cometemos. La primera es por falta de información adecuada. Entonces, la mente del adulto acepta nuevas informaciones, sugerencias, ideas o cualquier clase de sugerencias externas siempre y cuando estén de acuerdo con su sistema de creencias inicialmente adquirido. De lo contrario, lo rechaza y ejerce una resistencia a cualquier cambio. La información solo puede ser aceptada por decisión voluntaria. Yo he visto muchos Vaishnavas que uno dice, esta información le serviría para el cargo, para la función, para lo que está haciendo ese Vaishnava o Vaishnavi, y no lo aceptan, no lo rechazan. ¿Por qué? Porque hay un fuerte sistema de creencias que es como una muralla que los bloquea. El segundo error es falta de entrenamiento. A nosotros nos vendieron la idea de que tenemos que ser perfectos, de no cometer errores, de que esto tiene que salir al primero bien. No es así. Cuando ya se ha aceptado la información nueva, la persona puede iniciar su entrenamiento practicando en ejercicio de la imperturbabilidad frente a las circunstancias externas. Esto se consigue repitiendo constantemente. Esto es una fórmula mental. Y el tercero es la falta de energía. Es obvio, cuando nosotros nos desgastamos tratando de cambiar al otro, tratando de cambiar el sistema, tratando de cambiar la institución, pues eso es un desgaste. Entonces, eso nos deja sin energía. Entonces, la sugerencia, entonces, ¿qué dice esto? Por no potenciar nuestras propias habilidades,
Si el problema se origina en una información, la solución también lo hace. ¿Qué significa eso? Que si yo tenía una información que no funciona, que no es eficiente, eso se vuelve un problema. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues cambio de información. Debo empezar a tomar una nueva información que sea eficiente, que de verdad resuelva mi problema. Si la información no es verdadera, solo se puede hacer una cosa, desecharla y sustituirla por una información verdadera, porque lo falso no sirve para ser feliz. No se puede construir nada con ello. Ser feliz y tener éxito con lo falso jamás se encuentra satisfacción en la vida. En cambio, cualquier pensamiento que traiga consigo satisfacción, paz y armonía contribuye a construir un nuevo mundo para la persona, no importa de dónde proceda esa información, de los propios archivos mentales de un maestro o de un archivo del universo. Ocurre lo mismo con las informaciones que tienen que ver con rencores, odios, venganzas o de falta de orientación. No importa de qué archivos se tomen, ya sean propios del pasado inmediato o de alguno de otra persona, el resultado será indeseado. Entonces, prácticamente, nosotros lo que necesitamos es que la mente acepte una información nueva que sea de amor. Esta permitirá cambiar la concepción de toda la vida, de cada uno que tenga por una concepción de amor. Y esto nos permitirá a todos empezar a cambiar la actitud. No sé si ustedes tienen preguntas, inquietudes, dudas. No sé si fui muy rápido. Nitiangi, sí, por favor, adelante. Gracias. Bueno, primero que todo, darte las gracias por tanta información que nos has dado. Pues mira, es acerca de que has dicho de que cuando uno, o sea, tiene una paz interior, no, o sea, no es muy importante lo que esté sucediendo externamente. Entonces, yo quería decir que de acuerdo a como yo lo veo, mm, que, que, que lo entiendo así, como estás diciendo, sí, más también hasta cierto punto hay bastante influencia también del entorno, y me explico. O sea, digamos, por ejemplo, no es lo mismo estar en un ambiente que está como en la modalidad de la bondad, que está en uno que está en la modalidad de la ignorancia, ¿no? Entonces, si digamos, el lugar en donde nos encontramos está limpio, podemos... cuando nos vamos a descansar, pues está más o menos silencioso, pues no será lo mismo que cuando estás en un lugar en donde tienes unos vecinos que ponen música fuerte. Es difícil encontrar la paz en según qué lugares, o sea, como que unos mínimos sí que hacen falta. Imagínate que hay muy malos olores en el lugar o unos decibelios así exorbitados. Nitiangi, por eso a los europeos les pega tan duro cuando van a India. Porque claro, tienen un concepto de armonía, de limpieza y de equilibrio completamente. Cuando uno va a India, el primer mes a uno le duele la cabeza, literal, del ruido, que no sé si ha sido a India. Entonces a uno le duele la cabeza del ruido. O sea, yo una vez estaba con un swami y yo le decía, Maharaj, ¿ustedes cómo hacen? Y entonces había una devota que ya llevaba años ahí, que es una devota millonaria y se había instalado en Brindavan. Y yo le decía, ¿cómo haces? A mí me duele la cabeza. O sea, de tanto ruido, de tanto, o sea, literal. Me dice, no sé, como que tú empiezas a volverte sordo a ciertos ruidos y solo abres los oídos para tomar información que te agregue valor, independiente de lo que esté sonando afuera. Y lo mismo pasa con la vista y lo mismo pasa con el olfato, porque es que a nosotros nos vendieron la idea de la espiritualidad así, ¿no? Con alfombras voladoras, pavos reales, con ese aroma de incienso.
Y cuando tú vas a India, te das cuenta que eso no es así. O sea, tú ves unos lagos completamente putrefactos, o sea, y hay gente que se está bañando allí. Y yo decía, ¿en serio? Nosotros, por ejemplo, ir al Yamuna, o sea, nosotros teníamos que ir arriba, o sea, ir fuera de la periferia para podernos bañar. Entonces, sí, o sea, yo En creo que esto es lo Yamuna, que puede aportar ISKCON a la espiritualidad, de empezar a dar lugares para cisnes, limpios, armoniosos, equilibrados, o sea, eso es lo que puede aportar ISKCON, o sea, que no sea un choque cultural, sino que se empiece a generar eso, por ejemplo, con Acharya hablamos de eso y eso es lo que tendrá que Occidente que aportarle a Oriente respecto a eso, de darle lugares limpios, con un mínimo de asepsia, de ruidos, decibeles de ruidos. India es brutal. O sea, los decibeles de ruido, no sé si has ido a India, pero lo que te digo, sí, literal. pero eso más en las ciudades. Eso que dices tú, en las ciudades Claro, es horroroso, pero en pero los brinda, pueblos ya es diferente. claro, en las aldeas. Mm. Sin embargo, cuando son las fiestas, tú no duermes. Cuando, sobre todo las fiestas de casamiento, son picos, parlantes, juegos pirotécnicos, todo el día, porque nosotros estábamos en Jagannath Puri, después íbamos a otras aldeas, y el ruido es brutal. Entonces, hay que adaptarse, Nityangi. O sea, de por sí los sabios, cuando hay devotos que tienen esa capacidad de empezar a generar su Vayan Kutir en lugares tranquilos, en lugares en bondad, y eso está bien, eso los potencializa y es decir, eso los energiza. Sin embargo, a veces le toca a uno salir a los estados de ignorancia y pasión porque allí está la misión, Nityangi. O sea, no es que te vas a quedar allá, simplemente tú vas, das la enseñanza, das las semillas y te retiras. Y vuelves otra vez a optimizar y a potencializarte en tu Vayan Kutir. O sea, porque esa es la misión, ¿no? Entonces, tú te vuelves un referente. Entonces, esa persona nos dijo, porque la mayoría de las personas que están en ignorancia y en pasión tienen necesidades que se llaman, que no es otra cosa que deseos. Entonces, quieren riqueza. ¿Usted quiere riqueza? Pues hombre, la riqueza está en un lugar limpio. Entonces, si ves, empiezas tú a modificar esos ambientes. Si tú quieres riqueza, no se va a manifestar en un lugar sucio. Entonces, la riqueza no se va a manifestar si usted discute y pelea con su esposa, con sus hijos. Entonces, esa manera tú empiezas a modificar y a transformar a estas personas con bondad, con amor, respetándole. Tú simplemente lo que haces es sugerirle. O sea, yo no voy a imponer, ¿no? Y como al comienzo nosotros éramos así, salvajes. Y no, no, o sea, uno sugiere, mire, a mí me ha funcionado. Cuando yo viví lo mismo que tú estás viviendo. Yo tuve serios problemas económicos, tuve serios problemas de salud y mira, yo empecé a implementar estas herramientas en mi vida, no sé, practícalas. Entonces, si ves, es una manera de uno comunicar para que la persona empiece como a aceptarla, porque al comienzo hay un rechazo. O sea, ¿no? Yo soy así y, y nada ni nadie me va a cambiar. Dale. Mira, yo solamente quiero hacer otra pregunta en el caso de que no haya nadie más ahora mismo que tenga una pregunta. Si no, yo me espero. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Bueno, pues mientras que lo vais pensando, hago Dale. yo otra. Mira, esto es a ver qué me puedes decir al respecto de una persona que conozco que, o sea, tiene en el tiempo sostenido el papel de víctima. Y entonces yo ya le he explicado acerca de que uno incluso puede en un momento dado tener así algún bajón y revelar la mente y tal, pero tiene que remontar, no lo puede tener así sostenido en el tiempo, la desesperación así sostenida. Entonces, y resulta que no sale de ahí, y entonces, pues, yo ya no sé qué más hacerle, porque al principio le escuchaba, pero ahora está como en un bucle, o sea, todo lo ve así
de lo más espantoso, o sea, unas situaciones rocambolescas completamente, que yo no sé si ya si serán ciertas o no. Y entonces, pues, ya como aquel que dice, he pensado que ya no le puedo ayudar, como que tengo que poner el stop. No, ¿qué podrías decir al respecto? A veces sí, estas personas, hay tres clases de mentalidades: bondad, pasión e ignorancia. Eso se podría decir que vendría a ser la mentalidad de víctima, la mentalidad de avestruz. ¿Saben qué es el ejemplo del avestruz, no? El avestruz mete la cabeza en la arena, primero porque, o sea, porque así ella piensa que va a resolver su situación. Y está la mentalidad de guerrero. Los que están en este taller son personas que están entrenándose para tener una mentalidad de guerrero. Cuando hablamos de guerrero, no es salir a luchar, a enfrentar, o sea, porque hay dos maneras de relacionarse con las personas, Nitiangi. Ahorita les voy a compartir cómo se hace. La primera es por contraste inverso. ¿Qué significa eso? A través del sufrimiento, porque queremos cambiar al otro, pero que se comporte como nosotros deseamos. Y está por contraste armónico, a través de la comprensión y la aceptación de las experiencias que cada individuo requiere para lograr su propia comprensión. El contraste armónico consiste en adaptarse al otro en lugar de intentar cambiarlo. Uno mismo hace un cambio interno que le permite aceptar al otro como es. La consecuencia de ello te genera armonía y ya no hay choque. El ser humano ignorante vive esclavo del miedo, el rencor, la culpa y los apegos. Al modificar su actitud ante la vida, se convierte en un ser humano consciente y vive libre porque ha logrado eliminar el miedo en base de comprensión. Significa que esta persona no ha comprendido que el sufrir, y eso es un módulo que vamos a ver, o sea, por eso se llama esto maestría. La inutilidad del sufrimiento, ese es prácticamente el último módulo. El sufrir no sirve para nada. O sea, si tú miras, o sea, verificas esta información, para las relaciones el sufrimiento no sirve. Para la economía el sufrimiento no sirve. Es decir, ese dinero, esos recursos que tú alcanzas con sufrimiento, eso no sirve. Para la salud, imagínate, ¿para qué sirve sufrir? ¿Sí me entiendes? Pero tú debes comprender eso. ¿Y cómo lo debo comprender? Pues mostrándole otra realidad a la persona. Por ejemplo, algo que le podrías mostrar es las leyes que esta persona, o sea, o empezar, por ejemplo, el módulo de hoy es eso. Uno insiste eso, nosotros nos dieron este vehículo, ¿verdad? Y en este vehículo yo coloqué unas aplicaciones. Entonces, hay aplicaciones en que son basura. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Las elimino. ¿Cómo las elimino? Colocando nueva información. O sea, y lo que hablamos al comienzo. Y esa información, ¿cómo me permite a mí validar que esa información es verdadera? Pues me da felicidad, me da armonía, me da equilibrio. Pero si es una información, es que hay personas que se vuelven adictas a conectarse a www.miedo.com. ¿Sí me entiendes? O sea, y viven conectadas a eso. Y están conectadas a www.pánico.com. Y solo ven eso. Y uno, venga, pues, o sea, pues, eso es lo que van a proyectar, ¿sí me entiendes? Porque es lo que uno le está metiendo al cerebro. Entonces, lo que yo te digo, yo, por ejemplo, si yo pongo esto, ustedes van a ver aquí una imagen de Krishna. Es lo que yo instalé ahí. Entonces, eso es lo que él va a proyectar. En el momento en que yo retire esa imagen de ahí, pues me va a proyectar otra cosa. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pensamiento, estado, emoción. Yo debo empezar a colocar la información como las oraciones que yo le comencé a hablar a ustedes. Debo empezar a ver podcasts, ahorita tenemos un montón de herramientas donde la persona puede empezar a eliminar programas de sufrimiento. Y en el momento que esa persona elimine eso, su espectro de la vida va a ser otro. Antes no. Es decir, esa persona todo el tiempo va a ver eso, va a proyectar eso porque eso es lo que tiene adentro. Mientras ella no retire y yo no puedo hacer nada, la persona es la que lo tiene que hacer.
Es decir, yo por más que quiera, ahí es cuando viene hay una comunicación. Hay una comunicación que es la agresiva y hay una comunicación amorosa. Entonces la comunicación agresiva es debes. Una comunicación amorosa es necesario. Si tú de verdad quieres ver la vida de otra manera, no debes, no, sino es necesario que hagas estos cambios. ¿Por qué? Me gustaría conocer el motivo. ¿Sí ves? O sea, cómo cambia esa manera de comunicarme. Es importante que te gustaría estudiar, yo te apoyo. ¿Sí me entiendes? O sea, en lugar de uno imponer, o sea, porque uno comete esos errores porque a uno le funcionó y uno quisiera obligar a la persona a que tomara esta información, pero no puede. ¿Por qué? Porque está rompiendo las leyes. Entonces, uno dice, tú nunca. Entonces, en lugar de decir tú nunca, algunas veces he observado, por ejemplo, eso. Es que tú nunca aprendes cosas nuevas, ¿no? Entonces uno le dice, bueno, yo he observado que tú no has tomado nuevos cursos, nuevas capacitaciones. Por ejemplo, yo veo un devoto, el devoto, o sea, por emoción y por inspiración, él tiene una familia y vio que algunos devotos tenían un programa de Food for Life, alimento para la vida. Y él dijo, yo lo voy a hacer. Y se metió de cabeza. Eso le costó la relación, los hijos comenzaron a rebeldizarse, porque claro, él iba todo el tiempo a ese programa, no atendió a su esposa, no atendió a sus hijos, se le volvió un conflicto, y él nos quería pasar la papa caliente a nosotros, o sea, como que, entonces, no, pero es que uno debe comprender lo que les estaba hablando, la función, la misión, la intención, el destino, porque hay personas que lo pueden hacer, hay otras personas que no. Entonces uno debe aprender esa es parte de la experiencia. Él vivió eso y duró como 2 años fuera del movimiento y ahorita otra vez está volviendo. Entonces, pero él nunca se capacitó, él nunca se entrenó, él nunca se tuvo la tarea de ver por qué ese programa era exitoso, porque yo he visto programas exitosos en Alachua y es toda una institución. Tienen autobuses, tienen camiones, o sea, el que quiere entrar a ese programa tiene que pasar una hoja de vida, imagínate. Y hay devotos haciendo fila para entrar a ese programa. El devoto montó toda una institución. Digo, wow, esto hay que modelarlo. Pero es que él se entrenó, él se capacitó. O sea, eso no es que él tomó información de programas exitosos, ¿sí? Y lo aplicó a Alimento para la Vida. Eso no fue casualidad, eso no fue suerte. Él lo hizo y es exitosísimo. Entonces, estas personas que están sufriendo, pues uno lo que hace es eso, o sea, mira, a mí me funcionaron yo estaba viviendo lo que tú estás viviendo, entonces, por ejemplo, ¿tú qué tendrías que hacer para obtener otros resultados si no te gustan los resultados que estás obteniendo? Una pregunta como esa, una pregunta poderosa. Es decir, uno lo que hace es, porque ellos lo que hacen es tirarle la papa caliente a ti, ¿sí? O sea, como que responsabilizarte a ti. Uno lo que hace es ponerle un espejo. Devolverle la pregunta. Bueno, si no te gustan los resultados, o sea, ¿cómo harías o qué tendrías que hacer para obtener los resultados que quieres? ¿Sí me entiendes? Entonces la persona, ya el trabajo es para la persona, no para uno, porque es que ellos son campeones en eso, en botarte la pelota a ti y hacerte sentirte culpable y sentir remordimiento. No, o sea, es tu trabajo, es tu misión, es tu función, ¿sí? Es tu proceso. Entonces, yo lo que hago es, o sea, bueno, si no te gustas la vida que estás llevando, dime, o sea, dime qué cambios crees que deberías hacer en tu vida. Porque es que locura es eso, que yo hago lo mismo y quiero resultados diferentes. Eso es una locura. Entonces, si no me gustan mis resultados, si no me gusta lo que yo estoy haciendo, si no me gusta cómo yo estoy viviendo, entonces, ¿qué cambios debo hacer en mi vida? En relaciones, en economía, en salud, en adaptabilidad. Porque el cambio soy yo. Yo no, eso yo le comentaba a mi esposa, le dije, olvídese que nosotros vamos a esperar, o sea, y eso es lo que uno tiene como coach, olvídese que usted va a encontrar el tiempo perfecto, la persona, no, eso es un trabajo. Usted nunca va a encontrar el tiempo perfecto para usted entrar en el momento perfecto. Nunca Mira el lo va a hacer. bambú.
El bambú. Sí, Un palo de ajá, bambú, ¿cómo se dobla? exacto. Sí. Oye, yo tengo otra consulta si nadie más tiene otra consulta. ¿Alguien más tiene? Bueno, ¿Queréis hacer alguna consulta alguno? Bueno, mira, pues ¿alguien yo quiere voy comentar algo? preguntando mientras que lo vais pensando o Sí, se os va ocurriendo. Pues mira, o sea, claro que yo sé que el tema de hoy es la paz, es acerca de la paz, pero también has mencionado alguna vez la felicidad, así de pasadilla. sí, sí. Entonces, yo he captado o sea, vamos a decir, desde mi entendimiento, que sí, que tal Ujú, cual estás diciendo, que la paz o sea, no está en función de lo que está sucediendo en el exterior, sino está en función de lo que pasa en tu interior. Lo entiendo. ujú. Y lo tengo convicción de eso. Más ahora hablando de lo que es la felicidad, de acuerdo a como yo lo entiendo, ya no va como, bueno, por supuesto que, como decía Sila Prabhupada, no puede haber felicidad sin paz. O sea, tenemos que comenzar con la paz. Digamos, para ir hacia la felicidad ya teniendo la paz, pongamos que uno ya tiene la paz, entonces es como, o sea, aquí en esta condición material, la felicidad, si podrías explicar un poquito qué clase de parámetros hay, porque has explicado de la paz, pero de la felicidad también hay parámetros, porque yo tal y como lo entiendo es más una bendición. Mm, sí, no sé, ¿me explico? Sí. A Vale. nosotros nos vendieron la idea que la felicidad es una meta, un objetivo. La felicidad es el camino. Incluso hay un texto, hay un libro que se llama Camino a la Felicidad, que voy a ver si se los comparto. Lo que pasa es que es de una institución. Entonces, el camino a la felicidad es eso. Es un camino, no es un propósito, no es un objetivo, no es un destino. Es el camino que yo camino y en ese caminar es un aprendizaje donde voy a encontrar dificultades, voy a encontrar buenos. Creo que el Srimad Bhagavatam lo explica muy bien con Uddhava, donde él nos habla de los maestros en el 11º canto, de los maestros que él encuentra. Entonces él se da cuenta que la paloma es su maestro, que el cazador es su maestro, que la montaña es su maestro, ¿verdad? Entonces todos vienen a ser maestros de aprendizaje. Y como yo les hablé al inicio del módulo de hoy, hay que aprender a ser felices. Porque ojo con eso, porque es que a la cultura nos metió allá en el inconsciente que usted debe sufrir, que usted o sea, para ser feliz usted tiene que sufrir. Eso es lo que nos metieron. O sea, eso incluso, o sea, entonces, los maestros hoy día, o sea, por ejemplo, con Prabhupada, el Srimad Bhagavatam al inicio, Prabhupada nos metió una engañada brutal, porque en el Srimad Bhagavatam nos presentan como requisito para ser feliz la frustración material. Pues si usted quiere disfrutar, o sea, llega aquí la felicidad material, usted se frustra y para vivir la felicidad espiritual, usted debe estar frustrado materialmente. Entonces ya hoy día, cuando tú tienes esta comprensión y tienes este conocimiento, entonces tú espiritualizas tu Vayan Kutir. Y ese el ejemplo que ellos dan es como el fuego y el hierro. Son dos elementos totalmente diferentes. El fuego da luz y calor, el hierro es frío y golpea fuerte. Entonces cuando yo pongo el hierro en contacto con el fuego, a su debido tiempo, el hierro toma las cualidades del fuego, es decir, da luz y calor, ¿ya? De igual manera, los maestros nos están dando las herramientas para que en este mundo material, si tú logras comprender y actuar en coherencia con las leyes que hoy les acabo de compartir, tú eres feliz. ¿Por qué? Porque la naturaleza material
a esa entidad viviente la deja libre, es decir, no la va a atacar con el tridente. ¿Se acuerdan del del tridente? Las miserias que causa la naturaleza, que terremotos, maremotos, calor, frío, volcanes, ¿no? Ese es un tipo de sufrimiento. Está el segundo sufrimiento, que son las otras entidades vivientes. Y está el tercer tipo de sufrimiento, que es la mente y el cuerpo. Entonces, fíjense que si nosotros tomamos los postulados que yo les acabo de compartir hoy y ustedes actúan en base a esos postulados, ustedes van a ser felices. ¿Por qué? Porque ustedes están en armonía, en equilibrio, ustedes no están transgrediendo las leyes, ¿ya? Entonces, cuando uno no transgrede la ley, hagan de cuenta que ustedes tomaron un auto. Entonces, ustedes obedecen las leyes de tránsito. Entonces, el policía le dice, siga, 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 siga. Pero, ¿qué pasa cuando alguien transgredió las leyes? Lo paran, lo detienen y se vuelve un tormento. Entonces, hay muchas, muchas maneras. Entonces, mi experiencia es esa, que en el momento en que yo comencé a aceptar el sistema pedagógico, no a modificarlo, no a cambiarlo, sino lo acepté, comencé a comportarme, la vida me comenzó a fluir. Y he llegado a lugares y con personas que yo digo, materialmente yo nunca hubiera podido llegar allá. Estar con ministros, estar con presidencia, o sea, digo, materialmente yo no lo hubiera hecho porque no tengo capacidad, no tengo cualidades para eso. Pero gracias a que comencé a fluir, comencé a actuar acorde a las normas pedagógicas que yo les acabo de compartir hoy, la vida me está premiando. ¿Cuándo yo sufro? Cuando no acepto. ¿Cuándo no acepto? Cuando no comprendo qué es lo que me quiere enseñar de esa dificultad, de ese problema, porque yo me creía que las sabía todas y me están diciendo, usted no las sabe todas, venga, le vamos a poner una lección a ver si se la sabe. Entonces, ¡tran! Uno entra en choque, entra en conflicto y entra, ¡oh! Y uno se enchuquiza. Resulta que no habías aprendido esta parte de la lección, ¿entiendes? Entonces ya cuando uno comprende, ¡pum!, se desbloquea uno y vuelve otra vez a su estado de felicidad. Esa, Disfruta uno el camino. esa felicidad que estás comentando la veo serena, una felicidad serena. Constante, Acharya Dev él tiene un libro muy bueno que se llama Disfrute temporal, felicidad permanente. Creo que se llama así. Entonces, claro, muchos confundimos el disfrute temporal con felicidad y él dice, no, 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 vete por la felicidad permanente, de constante crecimiento. Entonces yo me siento muy feliz cuando hago una capacitación, cuando hago un taller. ¿Por qué? Porque eso me nutre, eso me alimenta, eso me expande. ¿Sí me entiendes? O sea, me siento feliz porque estoy creciendo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Cambio, cuando tú te estancas, ¿qué pasa con un agua que se estanca? Cuando te bloqueas, cuando te quedas allí, lo que no crece, muere. Fíjate, tú me mostraste el árbol de bambú. Entonces está el árbol de roble. Entonces, ¿qué pasa? El bambú tarda como 5 años para florecer su primer retoño. En cambio, el roble crece rápido, rápido, rápido. Pero en la primera tormenta, el roble es el que se cae porque es rígido. ¿Se acuerdan que yo les hablé de la cicloesclerosis, que es el pensamiento rígido, de no querer cambiar, de que yo soy así, psicorrígido? Entonces, el bambú pasa una tormenta, si se tiene que doblar, se dobla y vuelve y se levanta. Entonces, nosotros debemos volvernos así, o sea, adaptables, adaptarnos, estar en constante y permanente crecimiento. Entonces, la felicidad no lo vean como un objetivo, como una meta, porque la felicidad, al igual que el conocimiento y la sabiduría, es de constante actualización, de constante crecimiento, de que uno lo va adaptando. Porque si nosotros, vamos a hacer el ejemplo de que nosotros estamos en 2023, si nosotros devolvemos la película a 1980, si ustedes miran sus lugares de donde están, era otra realidad, era otra cosa. Entonces hay muchos cometimos ese error, que estábamos acá en el punto A y queríamos llegar al punto B y partimos con esta información. Cuando llegamos aquí, llegamos desactualizados. No nos dimos cuenta del cambio, no nos dimos cuenta de nada. Y nos ha costado mucho adaptarnos. Entonces,
y a veces queremos bajar los brazos y queremos, o sea, ¿por qué? Porque nos cuesta más trabajo que las generaciones que aparecieron por aquí o por acá, hablo 2020, 2010, que son muchachos que tienen una capacidad para todas estas cosas. Sin embargo, ellos no tienen los valores que tenemos nosotros. Entonces, yo me siento bien retribuido porque nosotros nos dieron unos valores que hoy día estos muchachos no están recibiendo. Entonces, Mira, muchas gracias, Prabhu. Nidrashila tenía la mano levantada, ¿eh? sí. Cuando tú me dices que hay unos aparatos que homogenizan el voltaje, me voló 2 de esos aparatos y me alcanzó a quemar una torre. No me digas, ¿sí? Sí, o sea, O digo que te entonces digo, las fue un descargas, esos son descargas ya, o sea, brutal, como... sí, fuera de todo. Bueno, pero Entonces, eso entonces será porque no tenéis un transformador de la luz así como vecinal, ¿no? Como un... es que el centro comercial hizo unas modificaciones y creo que esos trabajos no quedaron muy buenos, en donde tenemos la oficina. Pero es el mundo material y pasa siempre el Mercurio retrógrado, siempre me hace algo. Pues oye, cierra, el siguiente Mercurio retrógrado dice vacaciones, no te vale la Sí, pena. Nidra, gusto en verte y saludarte. El micrófono. Hare Krishna, un gusto estar en este taller, Prabhu, muchas gracias. Hare Krishna. Hare Sí, Krishna. mi pregunta es que esta práctica es, bueno, este proceso es una práctica y cuando todavía nos hace falta mucho, digamos, por comprender, pero ya estamos en el proceso y muchas veces nos encontramos en ambientes no muy, pues muy propicios, ¿verdad? Uno, pues lo que está usted diciendo en relación a que uno puede cambiar el ambiente siendo como una influencia para los demás, pero cuando todavía no estamos en ese nivel, es conveniente mejor apartarse. Mm, míralo como un entrenamiento. Cuando yo entrenaba artes marciales, habían unos maestros muy buenos y habían unos que eran despiadados y me daban unas revolcadas. O sea, yo salía incluso hasta con la mano rota y duele. Pero cuando tú tienes, o sea, la idea es que desarrolles un espíritu guerrero en que es un desafío, es un reto. Entonces, es mejor uno lidiar con buenos competidores, ¿sí me entiendes? O sea, uno dice, hijo de madre, perdí, pero perdí con uno bueno, ¿sí me entiendes? O sea, perdí, pero hijo de madre, y me dio duro, o sea, me daban duro, o sea, una patada que, ¡prá! Eso el ego se lo humillaba a uno, uno salía así todo como perrito, ¿no? Cuando se han visto cuando los perros, ¿no? Y sale usted así todo, porque el ego de uno siempre es así como a ganar y a triunfar, ¿no? Entonces, la vida le enseña a uno de que venga, hay otro mejor que usted. Y siempre rodéense de mejores personas, chicos. Siempre rodéense de personas que estén más arriba que ustedes. ¿Por qué? Porque eso les exige a uno, eso le exige a uno. Le exige a uno a mejorar sus estándares, a ser mejor. O sea, la vara se la ponen a uno alta y uno, hijo de madre, y se ríen y son malos. Pero cuando tú llegas al nivel de ellos, me dicen, mire, a mí me pasó esto, o sea, a mí me trataron suave comparado como a ellos los trataron, ¿sí me entiendes? O sea, para mí, wow, este tipo me trató re mal, esta mujer me trató re mal, o sea, cómo me fue a humillar así, cómo me pasó esto, ¿no? Y uno, pero porque tú estás aquí abajo, pero cuando tú llegas al nivel de ellos, y ya tienes confianza y entonces ellos en intimidad te cuentan qué fue lo que ellos tuvieron que hacer para llegar a ese nivel y los trataron 100 veces peor como te trataron a ti. Entonces yo, wow, me dice, sí, yo te traté suave, o sea, yo no te di tan duro. Y uno dice, carajo, de verdad. Y era así, o sea, entonces entrar a ese ambiente, entren con el modo, con el ánimo de aprender, no con el modo de cambiar al otro. Es mejor. Yo entro allí, voy a salir revolcado, pero ¿qué voy a aprender de allí? No con el ánimo de cambiar al otro, no con el ánimo de... Porque le digo, va a salir uno aporreado y bien aporreado. Y con estos swamis, uy, Dios mío, sale uno arrastrado. ¿Por qué? Porque pues a Krishna les dio a ellos un poder brutal, o sea, un poder así que uno dice, carajo,
Y puede que tengas verdad, puedes que tengas razón, pero ellos están allí por algo. ¿Sí me entienden? No sé si me entienden, te lo digo por experiencia. Entonces ya mi actitud, ¿cuál fue? Yo voy en modo aprendizaje, no voy en modo de enseñar, voy en modo de aprender. O sea, ¿qué tengo que aprender de esta adversidad? Por ejemplo, ahorita estamos trabajando con un grupo de devotos que tienen pésima comunicación, pero pésima, o sea, una comunicación en que a cada momento se genera conflicto. Y entonces yo hablo con un lado y me dicen su versión de la historia, yo voy al otro lado, me dicen su versión de la historia y si uno va a ver, ambos tienen razón, pero entonces como yo hago un puente, o sea, donde haya una comunicación asertiva y ellos puedan bajar sus armas, ¿verdad? Y en eso estoy. Sin embargo, no es fácil. ¿Por qué? Porque se interpone el ego. Entonces, bajar el ego, quitarles el ego, sobre todo ese ego de, porque ellos no quieren admitir que es cuestión de ego, sobre todo cuando hay uno que está ocupando una posición de presidente. Entonces, sin embargo, tú no eres absolutamente nada ni nadie si no tienes una comunidad. Entonces, ¿sí me entienden? Son dos contrapesos. Si alguien es líder, pero no tiene una comunidad, o la comunidad no tiene un guía o un referente, pues, o sea, es una desarticulación total. Entonces es mejor entrar a esos ambientes, Nidra, con ánimo de aprender. O sea, tú vas a compartir, sí, herramientas, que esa es la actitud de querer compartir herramientas de amor, de querer compartir con ellos. Sin embargo, vas en modo de aprender. ¿Qué puedo yo aprender de esta situación adversa? Por ejemplo, ponerme en los zapatos del otro, escuchar su versión de la historia. Escucharla y aceptarla no significa que te va a convencer, simplemente la escuchas. ¿Sí? No es fácil, no es fácil. No es fácil porque ellos van a querer pasarte a tu bando y que tú te vuelvas solidaria con ellos y que, ¿sí me entiendes? Y que tú o sea, los apoyes. Y entonces se van a decepcionar porque son expectativas. Por ejemplo, ahorita estamos asistiendo, hay un gobierno, aquí hay un gobierno de izquierda, es nuevo, o sea, hace 50 años no había un gobierno, bueno, radical, porque sí habían habido gobiernos de izquierda, pero eran más liberales. Este es radical. Entonces, en política hay tres posiciones. En política hay una posición de coalición o que usted acepta los proyectos del gobierno, y eso es válido. La otra es oposición, es decir, usted se declara en oposición al partido de gobierno. Y la otra es independiente, es decir, usted no, ni es del uno ni es del otro, usted es independiente. A veces le toca a uno ponerse en esa situación. Cuando uno es brahmana, le toca a uno volverse independiente. Los brahmanas somos independientes, es decir, cuando tú eres brahmana, por eso los brahmanas a veces los llaman a las cortes, a las audiencias de los sabios, porque somos independientes. Podemos dar nuestro concepto y nuestra opinión. No somos partes de un partido político, simplemente somos parte de la verdad, somos parte de la realidad. Y hablamos en base a la verdad y a la realidad, no en base con sesgos políticos. Y eso no todo el mundo lo entiende. Entonces, a veces en la comunidad, uno tiene que a veces aclarar eso. Decirle, mire, yo aquí no estoy de parte ni de unos ni de otros. Yo soy independiente. Y como independiente voy a dar mi concepto, voy a dar mi opinión. Y por favor, los que resuenen con ustedes, tómenlo, los que no. Esto no es algo que se va a imponer como una ley. No sé si te contesté la pregunta para situaciones. Y eso ocurre en todo, ocurre en la familia, ocurre en la comunidad, ocurre, por ejemplo, en temas administrativos de la empresa, porque en la empresa también ocurre eso, que se hacen bandos, ¿no? Que está la administradora y están las vendedoras, entonces se vuelve un conflicto, entonces a uno le toca entrar como neutro, o sea, no, yo quiero resolver, ¿cómo resolvemos? Porque usted me está haciendo un ambiente, o sea, conflictivo y usted no me está trabajando para la empresa y la empresa necesita de todos ustedes que nosotros estemos articulados. Entonces, ¿cómo resolvemos acá el asunto? Entonces, los pongo ahí, les boto la papa caliente. Ay, no, sí, es que necesitamos resolver esto porque es que usted no me puede actuar de manera independiente. O sea,
en el sentido de que usted hace sus cosas por su lado y la administradora necesita su apoyo y usted no me la está apoyando, ¿sí? O sea, entonces uno dice, entonces los pone uno a eso, a que, ¿cómo resolvemos? ¿Cómo va a resolver esto? Porque, vuelvo y repito, ya sea en una familia, ya sea en un trabajo, ya sea en la comunidad, porque pues nosotros hacemos un equipo y necesitamos que todos estén articulados. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo resolvemos esto? Y no tomas partido, simplemente yo los escucho, pues yo sí tomo decisiones en base a lo que ustedes me van a comentar, tomo decisiones para que se genere un ambiente laboral o en la comunidad en la cual pues usted no se sienta atropellado, la otra no se sienta vulnerado sus derechos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que no te sientas ni maltratada ni atropellada? No, es que sí, sí, es que a veces cometen unas locuras que uno dice, pero ¿en serio te dijeron eso? Me dice, sí, pero, o sea, ¿en serio? Pues que yo no lo puedo creer. Entonces, a uno le toca eso, conciliar, porque maltratan, atropellan, vulneran los derechos de una persona que quiere prestar un servicio. Y pues ningún cargo, ningún rango es lo que Prabhupada nos enseñó. Uno debe utilizar esos cargos para vulnerar los derechos de otra persona. Entonces, sí hay que llegar o sea, con una comunicación asertiva. Acuérdate de emplear siempre qué canal está empleando la persona cuando se está comunicando contigo. Auditivo, visual, kinético. No lo olvides, eso Sí. siempre va a pasar. Entonces, cuando, este está aquí, es kinético, entonces empieza a usar palabras, ¿para qué? Para que hagas una conexión y tu mensaje le llegue a esa persona. ¿Sí me entiendes? Lo que tú quieras comunicar, esa persona le llegue, porque si no, se pierde. Aquí hay el presidente del templo de acá, tiene un pésimo canal de comunicación que el hombre no le llega nada y por eso no hace nada. Entonces hay un total conflicto entre la comunidad. Y bueno, eso hay que lidiar con eso. Prabhu, muchísimas gracias. Me contestó a todas las interrogantes que tenía. Muchas No, gracias. Nidra, no, a ustedes, gracias por la Thank you. participación. Preguntas, comentarios. ¿Yo estoy viendo gente nueva aquí o no? ¿Hay algunos nuevos o todos han estado? Me parece a mí que Oscar es el primer día Hare, que viene. Hare Krishna, devotos, Gauranga, Goranga, Nityananda. Haribó. Is- Oscar, Gracias. ¿qué te llevas de este taller? ¿Qué te pareció el taller? Excelente. Yo quise entrar la sesión pasada, pero se me, se me fue la memoria y no entré. Este taller me parece muy interesante. Me sentía como la arena seca del desierto. Tú le pones agua y empiezas a brotar la semilla. Sí, yo vivo acá en Gracias. Perú. Sí. Yo soy acá en Perú, soy un paisano suyo, soy de Tumaco. Upa, Soy bienvenido. de Tumaco, sí. Soy discípulo de Santiago Yapataca Swami, vivo en Perú, en Ya. Lima. Sí. Ómcara es mi nombre espiritual. Ómcara. Ya. Sí, sí, Ómcara. Súper. Gracias por Bueno, tantas enseñanzas. Ya voy a estar pendiente de las clases, ya las he agendado, ¿no? Porque no están agendadas, se pasan. Gracias por todo. Estoy mirando los otros videos anteriores, voy a repasarlos todos porque cuando uno no tiene los primeros, entonces hay algunas cosas que no las logro entender bien porque es como un corredor de Fórmula 1. Uno que no es corredor de Fórmula 1, le dan un carro de Fórmula 1, no sabe cómo manejarlo porque le falta instrucción. muy Entonces, válido el gracias ejemplo. por Gracias todo. por la analogía. Sí, así es. Sí, señor. Incluso ahí en el canal de YouTube, Aula Virtual Crecimiento y Ser, tenemos también otras clases de otros talleres que dio Eka Kant hace tiempo, que todo también va conectado. Por ejemplo, con lo que le ha comentado ahora Nidra Shila acerca de lo cinético, o sea, como que busca ahí en el canal Cacanta. Hay una lista de reproducción que pone Cacanta, pues ahí encontrarás las cosas de antes, de otros talleres también. Ok, voy a tratar de nutrirme de a poco.
Bueno, muchísimas Muchas gracias. gracias por todo. No, a ustedes por la persistencia, por darme esta oportunidad de compartir herramientas de amor, como les comenté. El taller, o sea, el Vaishnavismo tiene que madurar muchísimo, muchísimo esto porque nosotros pensamos que la paz se obtiene, como decía Nityangi, en un ambiente ideal. Sí, por eso se habla de el ideal y la realidad. Acharya Dev, o sea, se dedicó mucho tiempo a explicarnos eso, que no necesariamente el ideal es la realidad. Y este trabajo de la paz es un ejercicio, o sea, yo debo tenerlo eso como un propósito, como una meta, ¿ya? Eso no se viene por añadidura o como el musgo que crea así en la naturaleza. Eso no crece afuera. O sea, y lo digo por experiencia. Por ejemplo, yo puedo ir a un templo impecable, o sea, todo muy bien, pero si mi mente y mi pensamiento está totalmente alterado, ese lugar me saca. Ese lugar porque no estoy preparado. Y la idea es eso, que ustedes pueden estar en medio del bullicio, en medio de Nueva York, en medio de Bogotá, en medio de Buenos Aires, en Calcuta, en Delhi, en medio del bullicio y ustedes estar en paz. Ese es uno de los propósitos que uno, y eso es un ejercicio que uno debe trabajarlo. ¿Por qué? Porque volvemos al punto, hay un pensamiento positivo, hay un pensamiento negativo. Entonces, el que más nutras, el que más fortalezcas, es el que va a vencer. Entonces, si yo trabajo la paz interior y el pensamiento positivo, este pensamiento por inanición desaparece. Pero lo mismo, si se me empiezo a alimentar y a nutrir el pensamiento negativo, el pensamiento positivo desaparece y va a permanecer la angustia, el miedo, el rencor, el odio, todo esto. Y eso es lo que yo voy a proyectar. Y esto, o sea, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Empezar a nutrir mi paz interior, los pensamientos de amor, comprensión, sabiduría. Y eso es lo que yo voy a proyectar. Eso es lo que yo voy a darles a las personas. Entonces, vuelvo y repito, cuando tengo un momento de presión, porque en los templos se vive mucha presión, mucha cosa, si yo tengo amor, eso es lo que yo voy a dar. Si yo tengo comprensión, es lo que yo voy a dar. Y como decía Nidra, llega un punto en que hay un voltaje tan alto, entonces antes de que me queme, pues si es prudente me retiro, pero no me retiro del movimiento, no me retiro de, si alguien es muy necio, si muy terco, si muy así cuadrado, que no le entra nada, simplemente me retiro. Y ya habrá otro espacio para uno manifestar su punto de vista. Porque es que hay personas que se vuelven cuadrados, ¿no? Y, o sea, no hay manera de modificarles o cambiarles eso. No quiero extenderme ni abusar de su tiempo. Preguntas, comentarios. ¿Tienen alguna duda? Porque todo lo comprendido produce paz. Interesante, ¿no? Mientras uno no comprenda, va a estar inquieto, pero en el momento en que yo comprenda, tengo paz. O sea, es decir, comprender que alguien tiene un comportamiento inapropiado, entonces no lo tomemos a personal. Yo no sé si ustedes escucharon los 4 acuerdos. Uno de esos es no tomen nada personal, ¿no? Así, acepte, sí, señor. Sí, es clave. Entonces, eso es muy, muy importante, de pensar y actuar con sabiduría. Eso va de acuerdo con las leyes, va muy, muy, muy de acuerdo con las leyes. Por ejemplo, hay muchas personas eh, por ejemplo, hablando de la ley de armonía, ¿cómo se comunican ellos? Entonces vamos a hablar de algo en la comunicación armónica. Lo usual, los que culpan a otros, ¿cómo se comunican? Hacen que me equivoque. Es decir, uno culpa al otro, o sea, yo cometí un error, pero fue por culpa de otro. Entonces, una comunicación armónica es, me equivoco con lo que otros hacen. Es decir, yo asumo la responsabilidad de que cometí un error porque le creí a otro,
Por ejemplo, eso pasa mucho en temas administrativos, que viene alguien a hablarle a uno su interpretación de algún hecho, entonces yo tomo una decisión en base a esa información y no escucho la otra versión de los hechos. Entonces, por ejemplo, otra usual, me ponen furioso. Una comunicación armoniosa es, me pongo furioso, admitir que me enchuquizo. Otra, me hacen sufrir. Una comunicación armoniosa es, sufro con lo que otros hacen. Por ejemplo, una, me molestan. Me molesto con lo que hacen o con lo que dicen. Me desesperan. Me desespero. Me hacen enfadar. Me enfado. Me ofenden. Me siento ofendido. Es muy aburrido. Para mí es aburrido. No es que lo que esté pasando es aburrido. Es peligroso. A mí me da miedo. Entonces, fíjense que cada quien va interpretando la realidad de acuerdo a eso. Podemos seguir acá con el tema de asumir, pero no quiero abusar de su tiempo, chicos. Por ejemplo, lo que está hablando Nitiangi. Entonces, de asumir, hay tres emociones o tres formas de no asumir. Resentimiento. Se culpa a la sociedad, a la civilización o a los gobiernos de los problemas propios. Rencor. Se culpa a personas específicas de lo que a uno le ha sucedido. Culpa personal. Se culpa a uno mismo por lo que no ha hecho, por los errores cometidos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Asumir. ¿Y qué significa asumir? Significa, por lo tanto, hacerse consciente, actuando en lo interno y en lo externo sin culpar a nadie. Es decir, uno cumple con su deber, hace lo que hay que hacer y eso es una herramienta valiosísima cuando uno empieza a asumir. El movimiento nos entrenó y casi que nosotros nos volvemos, o sea, recuerden que hay tres estados, Brahman, Paramatma, Bhagavan, entonces muchos todavía están en el Brahman, no asumimos compromisos, no asumimos responsabilidades, entonces empezamos a culpar al otro o nos volvemos monistas, ¿no? Y en temas administrativos, pues hay responsabilidades. El gran problema es que muchos quieren exculpar, ¿no? Responsabilidad. ¿Se acuerdan de responsabilidad, la palabra o el significado? Responsibility, la habilidad de respuesta. O sea, ¿qué respuesta hay ante un evento, ante una situación adversa? Entonces, si tú estás lleno de odio, pues esa va a ser tu respuesta. Si tú estás lleno de envidia, esa va a ser tu respuesta. Si tú estás lleno de amor, de comprensión, pues esa va a ser tu respuesta. Y no se te va a quitar nada con asumir o con aceptar un error. Hombre, me equivoqué, cometí un gravísimo error. Discúlpeme, o sea, trataré de corregir eso. A nadie le van a bajar la cabeza por eso, ¿cierto? Entonces, y se generan lazos de comunicación. Chicos, no quiero abusar más de su tiempo. De verdad, estoy peor que circo malo. Muchísimas gracias. ¿Tienen preguntas, comentarios? Bueno, parece que no, que ya hemos hecho las preguntas que íbamos a hacer. Muchísimas gracias, Prabhu. Y muchas gracias a todos los que habéis venido. Bueno, ya he puesto en el WhatsApp que quien quiera consultar algo de la presentación puede ver el vídeo en YouTube y desde ahí podéis fijaros bien acerca de de las diapositivas que ha compartido. Bueno, pues nos Más despedimos. tardecito en el WhatsApp les comparto el módulo y los ejercicios de comprensión. ¿Cómo les ha Vale. ido con el ejercicio de comprensión? ¿Lo han podido resolver? ¿Los han resuelto o no? ¿Sí los han podido resolver? Por ejemplo, en el de hoy, tienen 6 temas a resolver. ¿Qué diferencia encuentras entre estar en paz y tener en paz en base a lo que vimos hoy? ¿Qué características manifiesta una persona que tiene paz invulnerable? ¿Qué métodos y entrenamientos son necesarios para llegar a tener paz? ¿Cómo puedes saber que sí estás trabajando adecuadamente para alcanzar tu paz interior?
La quinta es, en el manejo de la paz, ¿qué te permitiría distinguir las experiencias de un maestro, un discípulo, un aspirante y un profano? Eso está ahí en las diapositivas. ¿Qué podrías hacer tú para apoyar el desarrollo de la paz mundial? Entonces, este es el módulo de hoy, el módulo 7. Entonces, yo les voy a mandar esta información al WhatsApp para que Vale. lo estudien, lo analicen y lo desarrollen. Gracias. Mira, si hay alguien aquí que no está en el grupo de WhatsApp y le gustaría estar, apuntad ahora mi número de teléfono que está aquí y me decís que queréis estar en el grupo de WhatsApp. Y os Tiene meto. unos talleres muy buenos, o sea, aparte del mío, ahí hacen constelaciones, cosas que le van a ayudar a uno a apoyar al desarrollo personal. Bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias. Mira, la siguiente sesión de aceptología, Krishna mediante, va a ser el segundo sábado del mes de julio. ¿Vale? Que esto cae en día 8, sábado 8. Mira, no. Es 7, ¿Ha 7 del cambiado? 8. 7 del 8. ¿El qué, Sí. perdón? ¿Aceptología, dice? O Sí, de El 8. aceptología. aceptología. El día 8 de Ah, ya. julio. El 8 de julio, sí. Próxima sesión que será la 8, sesión 8. Esa clase, ese taller, ese módulo es... Wow, el poder de la fe y el poder de la aceptación. Ahí vamos a verificar nuestra fe. O sea, ahí vamos a validar, a comprender conceptos de fe, no solo en base al Bhagavad Gita, sino teológicamente. O sea, Qué todos sabemos que en el interesante, Bhagavad wow, qué interesante. La fe es la base. Sí, entonces acuérdense que hay 3 clases de fe, ¿no? Bondad, pasión, ignorancia. Está la fe trascendental. Entonces, va a ser interesante. Va a ser interesante. Bueno, pues muchas gracias. Nos despedimos. Hasta el próximo mes. Vale, muchísimas gracias a todos. Gracias por asistir. Que estén muy bien.